Bueno amigos, en este vídeo vamos a hablar de una de las últimas notas de prensa que ha hecho la Dirección General de Tráfico. Estamos a 23 de noviembre del año 2022 y la nota de prensa es de fecha 10 de noviembre del 2022. Me refiero a esta nota de prensa, una nota de prensa donde de nuevo se ve que se criminaliza al usuario. En realidad es una campaña que se realizó del 24 al 30 de septiembre, el resultado lo han dado el 10 de noviembre, sobre cómo se comportan los conductores o sobre vigilancia de tramos en obras de los conductores. Recuerdo, para introducir este vídeo, que uno de mis últimos conflictos en la agrupación de tráfico de la Guardia Civil fue una denuncia que interpuse en el kilómetro 417, lo llamábamos la curva de la botella porque había volcado un camión con botellas hace años, en la Nacional 2. En ese punto concretamente había una obra, es unas curvas de reducida visibilidad con línea longitudinal continua, y había una obra del Ministerio de Fomento sin señalización de ningún tipo. Recuerdo que le dije al encargado de la obra: oiga, esto hay que señalizarlo bien, ¿me pueden hacer el favor de señalizarlo? El encargado de la obra me dijo que no lo señalizaba y además me dijo que él era el responsable de lo que estaba pasando allí. Fijaros la situación era en que los camiones que iban sentido Barcelona invadían el sentido contrario para evitar la colisión frontal. Los camiones que iban sentido Zaragoza invadían el arcén. ¿Vale? El arcén de la derecha sentido Zaragoza, de tal forma que gracias a la inteligencia de los camioneros, hablamos de una vía que en aquel momento tenía aproximadamente una IMD, una intensidad media diaria de 19.000 vehículos, pues gracias a esa inteligencia que usaban los transportistas no había colisiones. Evidentemente, ante la respuesta que me dio ese operario del Ministerio de Fomento, yo procedí a darle la orden, de decirle: mire usted, está ante desobediencia leve agente de autoridad, artículo 634 del Código Penal en aquella época, una falta de orden público, pero si reincide en esa orden que le estoy dando de retirada de todos los operarios de la zona de la plataforma del arcén, pues estaríamos ante un 556 del Código Penal, que es un delito de desobediencia grave a agente de autoridad en el ejercicio de sus funciones, y así era en aquel momento. Bien, pues, ¿qué es lo que sucedió? Pues lo que sucedió es que tuve que proceder a la denuncia formal, escrita, por vía administrativa, por desobediencia. En aquel entonces era por infracción al artículo 140 del Real Decreto 1428-03, pero se fueron de allí y este señor llamó a alguien del Ministerio de Fomento. Ese alguien del Ministerio de Fomento llamó a mi jefe. Bueno, cuando mi jefe me pide explicaciones, yo lo que hago es darlas, y lo que le digo a mi superior es: mire usted, he denunciado, he formulado una denuncia en base a la infracción del artículo 140 del Reglamento General de Circulación, Real Decreto 1428-03, y a su vez por desobediencia absoluta a la orden ministerial 31 de agosto de 87, la norma complementaria 8.3ic. Mi jefe en ese momento puso cara de haba, yo le dije que se mirara las normas y me mantuve en mi R. ¿Pero qué sucedió? Que, como bien sabéis, estas denuncias no prosperaban. ¿Y qué nos hemos encontrado? Pues primero os pongo un vídeo, vamos a ver una cosa y luego seguimos. Bueno, vamos a ver otra carretera, a ver qué tal se ha portado la administración pública en su reciente obra de parcheo. Vamos a verla. Desde la ZP 2222, el kilómetro 12, sale la carretera de Mámoles. Esta carretera pertenece a la Diputación Provincial. Estamos ante una carretera de configuración muy estrecha también, que pone en peligro ya de por sí la seguridad de los ciudadanos, mal mantenida, muy mal mantenida,
que presenta, pues bueno, pues aquí estáis viendo que presenta arenilla, ¿no?, en la parte de arriba, porque han estado haciendo mantenimiento o haciéndole algo, porque esto en vez de mantenimiento, pues reitero que es una chapuza. Esta es la ZL2218, como hemos visto ahí, ¿veis? Y aquí veis la arenilla, veis todo, veis que es muy estrecha, que pasa la moto. Y hay puntos que son de 3 y poco, ¿vale? 3 metros y poco. Y este desastre en lo relativo a mantenimiento de la carretera vuelve a dejar en evidencia lo que es la seguridad de los ciudadanos. No están preocupados de la seguridad de los ciudadanos en absoluto, porque si no harían las cosas de forma legal. Vemos que hay áridos en la calzada, vemos que no se preocupan, no se han preocupado de señalizarlos, ni tan siquiera los han dejado ahí sin señalizar. Ahí los veis, sin señalizar. Kilómetro 1 de la ZL2218. Fijaros aquí donde voy a dar la vuelta, fijaros toda la tierra que tengo aquí, donde voy a dar la vuelta, ¿eh? Aquí, muy bien, fantástico, fantástico. Ahora vamos a hacerla en sentido contrario y voy a explicar, mirad la tierra, muy peligroso, ¿eh? Vamos a explicar qué hacer si me caigo en una carretera como esta o similar. Bueno, amigos, ZL2218, quiero que veáis cómo cómo han generado esta situación de peligro sin ningún tipo de señalización. Estáis viendo que está la carretera llena de áridos y que no hay ningún tipo de señalización. Vamos a verla poco a poco, ¿vale? Vamos a observarla como está. Mirad, la situación es una carretera especialmente estrecha. Pues hay zonas donde tiene 3 metros y poco de anchura. Voy a coger el metro y la mediremos. Os comentaba que era una carretera especialmente estrecha. Estáis viendo la cantidad de áridos que hay en la calzada, qué tratamiento bituminoso le han dado, ¿no? El riego bituminoso que le han echado por encima, y luego le han echado la tierra y así se ha quedado. Entonces, ahora mismo nos vamos a acercar al kilómetro 2 para que todos lo veáis y ahí vamos a hacer las medidas correspondientes. ¿Vale? Vamos a medir la anchura funcional que hay en el kilómetro 2. Estáis viendo cómo no existen sistemas de contención en las obras de paso tampoco. Esto es otra infracción grave, ¿lo veis? No existe ningún sistema de contención aquí. Esto es altamente peligroso para los ciudadanos que están por la zona, los ciudadanos de zona. Y aquí veis más áridos en la calzada. Estamos en el kilómetro 2 de la ZL2218. Vamos a medir la anchura aquí, por ejemplo, ¿vale? Venga, vamos a ver qué anchura tiene esta carretera. Acordaros que tienen que tener 7 metros las carreteras y esta carretera tiene 4,10. Aquí, en este punto, tiene 4,10 de anchura. 4 metros 10 de anchura es totalmente insuficiente. 4,10 metros de anchura es totalmente insuficiente para garantizar la seguridad de cruce en la carretera. Bueno, por lo tanto, aquí estamos viendo infracción a la orden circular 35/2014, 139 del Reglamento General de Circulación, infracción a el artículo 140 del Reglamento General de Circulación y 12 de la Ley de Seguridad Vial por no señalizar una obra pública, una obra fuera de poblado, perdón. Luego
estamos encontrando una infracción de anchura funcional, otra de estado de firme, la presencia de áridos en calzada, como tenéis ahí, presencia de áridos en calzada. En definitiva, lo que estamos viendo es una barbaridad de la administración pública, que en este caso es la Diputación Provincial de Zamora, en lo relativo a conservación de carreteras. Una barbaridad de la administración pública en lo relativo. Decía antes de ver el vídeo que nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado con que los días 24 y 30 de septiembre del año 2022, componentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil hicieron una inspección de comportamiento de los conductores, una campaña de comportamiento de los conductores en tramos regulados por obras. Bueno, todo esto se hacía en base a que la Dirección General de Tráfico advertía que en el 2021 tuvieron lugar 156 siniestros de tráfico relacionados con personal de mantenimiento y conservación en las carreteras, de las cuales 19 implicaron a operarios que trabajaban o caminaban por la calzada o sus inmediaciones como peatones. 19 siniestros, hubo 7 operarios que sufrieron lesiones y 2 perdieron la vida arrollados por vehículos que o bien circulaban a una velocidad excesiva o cuyo conductor cometió una distracción. Esta nota de prensa advierte en su titular que 7 de cada 10 conductores excede la velocidad específica en los tramos de obras. 7 de cada 10 conductores excede la velocidad específica en los tramos de obra. Bueno, voy a decir que esto es mentira. Voy a demostrarlo, ¿vale? Voy a demostrar que es mentira. Mire, DGT, si usted ha controlado en esta campaña a 140.711 conductores en tramos de obra y resulta que la velocidad ha sido sobrepasada por 3.436, la velocidad específica ha sido sobrepasada por 3.436, resulta que nos encontramos ante un 2,4%. Un 2,4%, por supuesto que un 2,4% es importante, pero también es importante ver cómo está ese tramo en obras, si está debidamente señalizado, porque como bien sabe, llevamos años insistiendo en que las obras se están señalizando mal. Llevamos años denunciando obras mal señalizadas. Llevamos tiempo denunciándole auténticos delitos contra la seguridad del tráfico tipificados en el 385.1 del Código Penal, creando obstáculos en la vía pública sin ningún tipo de señalización previa. Y ustedes, Dirección General de Tráfico, no hacen absolutamente nada ante nuestras denuncias. No hacen nada ante nuestras denuncias. Ni se les ocurre perseguir el delito, ni se les ocurre perseguir la infracción administrativa. Bien, nos encontramos en la Z311. Hemos pasado el kilómetro 24. Vamos hacia Bermillo de Sayago. Circula 80 km/h. Este es el kilómetro... Siguiente es el kilómetro 23, vamos en sentido decreciente y vamos a ver qué está sucediendo aquí. Bien, la primera señal que tengo es una señal de obras, me parece que la TP14, pero bueno, bajo la velocidad, vale, me adapto, 60 km/h, prohibición de adelantamiento, vale. Ahora tenemos una señal de peligro indefinido y aquí que nos pone un cartel en castellano, carretera sin señalización horizontal. Bueno, una de las peores cosas que se puede hacer en señalización de obras es mentir. Y hacerlo con absoluta impunidad genera un hábito en la administración pública y en sus funcionarios que pone en peligro la seguridad. Aquí sigue la señalización, está la señalización horizontal, no hay ninguna razón para que se mantenga la señalización de obras y según establece la norma técnica 8.3 IC de señalización de obras fuera de poblado, tengo que bajar una marcha porque va muy mal la moto, tengo que ir en cuarta, 60, bueno, y según establece
La norma 8.3 IC, aprobada por la Orden Ministerial 31 de agosto de 1987, una vez que desaparece la causa de la señalización, tiene que desaparecer la señalización. Aquí vemos que se permite el adelantamiento, estamos viendo, llevamos un seguimiento de esta obra, ha sido un desastre desde el principio, llegaron a estar las señales sin razón ninguna y ahora para terminar la obra siguen las señales sin razón ninguna. Llegaron a ponerse cuando no se había hecho absolutamente nada y no se han quitado cuando se ha terminado todo. Por lo tanto, esto es un desastre y vemos que ahora, como consecuencia de las obras, era 60 km/h, ahora ya estamos a 70 km/h. Podemos circular a 70 km/h, ¿vale? Y la señalización anterior de obras era 60. Estamos en el kilómetro 21 y ahora otra vez a 60 km/h. Y continúa recordando en ese cartel de ahí que es que no existe la señalización horizontal. Como estáis viendo, es mentira. Carretera sin señalización horizontal. Como estáis viendo, es mentira. Mentira, y eso provoca que en muchas ocasiones nos adelanten otros vehículos a velocidades superiores si yo cumplo la norma, que es ir a 60 km/h. En este caso voy a 56 de GPS, 59 de marcador. ¿Vale? Bueno, estas situaciones son altamente peligrosas e insultantes a la inteligencia, ¿vale? Porque primero demuestran que el Estado de Derecho está quebrado, está destrozado. Vamos a ir comentándolo mientras circulamos, observando que no existe ninguna causa para mantener esa señalización y que es una infracción clara de libro, ¿vale? Una infracción clara de libro que debería de ser denunciada y sancionada por la denunciada por la Guardia Civil de Tráfico y sancionada por la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora, ¿vale? Esto genera un hábito de alto riesgo en los ciudadanos, que es desobedecer la señalización de obras porque creen que es mentira lo que está señalizado, como en este caso es mentira, y como tantas veces es mentira lo que la administración señaliza. Mentir en señalización vial es altamente peligroso y perjudicial para la salud del Estado de Derecho. Vamos a ver una situación muy agresiva en la que nos vamos a parar para comentarla, ¿vale? Vamos a saludar al compañero, ahí, nos ha tocado el pito, va con su scooter tranquilamente, y como vamos a 60 km/h lo hemos escuchado perfectamente, el toque del claxon. Decía que vamos a parar en un punto concreto que es altamente agresivo en lo relativo a lo que se está señalizando. ¿Veis? Aquí vemos Villamor de Cadozos, kilómetro 19, 70 km/h, ¿vale? Y aquí vemos, vamos a guardar la moto aquí y yo lo explico. Bien, amigos, os decía que estamos en la ZA311, esa ZA311 que nos lleva por una carretera recién reparada, donde nos está comentando ahí que tenemos que ir a 60 km/h. 60 km/h. Quiero que veáis un ejemplo. Ahora, por ejemplo, pues vamos hacia Bermillo de Sayago, por aquí vamos hacia Bermillo de Sayago. Nos pone 60 km/h y nos está diciendo, importante, nos está diciendo 60 km/h por la señalización horizontal. Tener en cuenta que es porque nos advierte de que no hay señalización horizontal. Mirar aquí, por ejemplo, 60 km/h. Aquí cometen un fallo grave, y es que al poner 60 km/h con lo de los animales, cuando desaparece el peligro, en 7 kilómetros desaparecería la obligación de ir a 60, aquí. Pero esto que estáis viendo, ningún vehículo va a 60, Esto que estáis viendo aquí, ahora lo vais a comprobar. Vamos a 60 km/h. Y de golpe aquí ya podemos ir a 90, y debajo nos pone un cartel que dice
carretera sin señalización horizontal. Como estáis viendo, y os hemos demostrado, esto es mentira. No estamos ante una carretera sin señalización horizontal. Esto empezó siendo un desastre. Primero que empezó siendo es que había señales de tráfico que te decían carretera sin señalización horizontal, te bajaban la velocidad a 60 y no había nadie trabajando y no había nada, y la señal horizontal existía, las antiguas existían. Después se pusieron en obras, aquello fue un desastre, cómo estaban dando paso y tal, lo tenemos también todo grabado, y lo siguiente que sucedió fue pues que se han ido de aquí con todo arreglado y han dejado las señales, y así lleva ya varios días con las señales puestas, varios días con las señales puestas, donde además, fijaros la idiotez, venimos de un 60 por horas porque estamos en una carretera sin señalización horizontal. Sí que existe la señalización horizontal, pero ahora podemos ir a 90, porque durante todo el trabajo que han estado haciendo, han estado constantemente mal señalizado todo. Quiere decir, tenías un 60 por horas porque no había señalización horizontal, no teníamos las señales de retención, encontrábamos los carriles cortados y ni una señal que nos advirtiera de la retención que se podía producir, o sea, la circulación a velocidad cero, en estático, detenida la circulación. El tiempo de espera era muy alto en algunas ocasiones, bueno, una serie de cosas que eran bárbaras, ¿no? Y además nos encontrábamos con esa incongruencia de la señalización de velocidad, de esa R301 provisional, este 60, pues que era constantemente contradicho por la señalización no tapada en vertical, ¿vale? En vertical de 90 km/h, 70 por cruce, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo claro de libro de una infracción al Reglamento General de Circulación, una o varias, y a la Ley de Seguridad Vial. Infracciones que no han sido denunciadas, situación que se ha mantenido durante toda la obra, acostumbrando a los que circulaban por la zona de que esto no era serio, de que esto es mentira, de que esto es un cachondeo. Al final, cuando convertimos la señalización vial, cuando convertimos la ordenación del tráfico en un cachondeo y en una broma hacia los ciudadanos, con la constante ausencia de objetividad y la constante mentira en contra de lo que dice la normativa técnica y la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación, lo que estamos haciendo es generar hábito en los conductores de desobediencia a la señalización. Por lo tanto, lo primero que tiene que suceder para que el Estado sea justo es que no se denuncie a los conductores por nada relativo a la ordenación del tráfico, hasta que la ordenación del tráfico esté bien hecha, sea creíble, coherente y obedezca el Estado de Derecho y la ley. Mientras esto no se produzca, se estará constantemente gestando y gestionando un modelo totalmente injusto, un modelo totalmente parcial, que ataca directamente contra los ciudadanos usuarios y que no tiene para nada en cuenta las infracciones constantes, reiteradas, del estado de la carretera y los que trabajan relacionados con el estado de la carretera. Entonces es lamentable que me digan que 7 de cada 10 conductores excede la velocidad específica en los tramos de obras, porque es mentira, lo hace un 2,4%, ¿vale? Un 2,4% no es un 70%, por lo tanto, dejen ustedes de mentir en las notas de prensa. Bueno, y siguen ustedes criminalizando al conductor. ¿Y por qué siguen criminalizando al conductor? Porque ante la situación que estamos sufriendo los ciudadanos por el estado y conservación de las obras, por la mala señalización, por la mala gestión y la mala praxis en señalización, por la desobediencia constante y reiterada a esa orden ministerial de 31 de agosto del 87, a norma complementaria 8.3 y C, que tantas veces hemos advertido y hemos denunciado, por desobediencia reiterada al artículo 4, 5 y 140 del Reglamento General de Circulación, que obliga a señalizar las obras y que obliga a retirar las señales, por la desobediencia reiterada de la autoridad encargada de la vigilancia de tráfico, que obliga que cuando hay señales que no deben de estar, tiene que dar la orden de retirarlas, y cuando hay señales que deben de estar y no están, tiene que denunciarlo, ¿vale? Todo esto que viene en artículos tan importantes como el artículo 4 del Real Decreto 320/94, procedimiento sancionador en materia de tráfico, la obligación de denunciar, todo esto está haciendo que, toda esta gran omisión está haciendo que ustedes estén criminalizando de forma reiterada y constante al ciudadano.
Advierten en la nota de prensa que falta de respeto a las señales lo hacen 242. 242 de 140.711 nos encontramos ante un 0,17% de los ciudadanos conductores. Dicen ustedes que hacían uso del teléfono móvil, que no de la distracción, porque hacer uso de un teléfono móvil no implica distraerse siempre, sino que alguna vez se puede distraer el ciudadano, por lo tanto, la denuncia es por hacer uso del teléfono móvil y no por distracción, pues estaríamos ante 153 ciudadanos. 153 ciudadanos que son el 0,10%. Dicen ustedes que el cinturón de seguridad no lo llevaban 140 ciudadanos. Y resulta que eso es el 0,09%. Pero mi pregunta es, ¿estas denuncias realmente tienen algo que ver con un tramo en obras? Dicen ustedes que personas que habían consumido alcohol en esos tramos en obras había 53, lo que es un 0,03% de los conductores. No tiene nada que ver con un tramo en obras. Las drogas a las que hacen especial referencia, pues dicen ustedes que había 11 ciudadanos de 140.711 que habían consumido drogas. Pero si es que eso es un 0,007%. Y siguen diciendo ustedes, y advierten además como conducta negligente, y dicen: resulta también preocupante los 34 sanciones interpuestas por conducción negligente. 34 sanciones impuestas. A mí me gustaría saber qué tipo de infracciones son la conducción negligente en este caso concreto, pero de 140.711, si hablamos ¿de cuántas? De 34, estamos hablando de un 0,02% de los ciudadanos conductores. Dicen que la distancia de seguridad había 30 conductores, lo que es un 0,02%. Dicen que los adelantamientos indebidos eran 24 conductores y estamos ante un 0,01%. Y dicen que los cambios de dirección, las infracciones a cambios de carril, a la disciplina de carril, eran 22 conductores, por lo tanto estamos ante un 0,01%. Pero qué curioso que no han puesto ni una sola denuncia a la señalización de las obras. No ha habido ni una sola infracción a la señalización de las obras. ¿De verdad? ¿De verdad que han sido incapaces de no ver ni una sola infracción en las obras cuando de forma reiterada y constante más del 80% de las obras por las que yo paso están mal señalizadas? ¡Qué casualidad! Que yo siempre me encuentro las obras mal señalizadas. Me pasaba antes como guardia civil de tráfico y me pasa ahora como ciudadano activista. ¡Qué casualidad!, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros lo que le hacemos es dos requerimientos. Desde Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, los requerimientos son básicos. El primer requerimiento es, si no ha existido ninguna infracción a la normativa de obras, artículos 4, 5 y 140 del Reglamento General de Circulación, y lo relativo al anexo 1 de obligado cumplimiento, que es la orden ministerial 31 de agosto del 87, la norma 8.3 IC, si ha existido, ¿por qué razón? Eso ya en el mismo requerimiento, ¿por qué razón no lo han comunicado en la nota de prensa? Segundo requerimiento es, si no ha existido, hagan ustedes una campaña específica de control de la señalización en obras. Las infracciones más claras que nos encontramos cuando vemos una obra pública fuera de poblado, una obra en carretera fuera de poblado, son que la señal vertical fija contradice la señal específica. Eso es un clásico. Segundo clásico, que haya señales sin que existan las obras. Tercer clásico, que hayan obras sin que existan señales. Cuarto clásico, que la reducción de la velocidad y la velocidad de tránsito por el tramo en obras sea no creíble y esté muy por debajo de lo que las características de la obra y el espacio de seguridad requieren. Por lo tanto, si no es creíble, el ciudadano no lo va a cumplir. Quinto clásico, que se advierta del peligro, la distancia, que saben ustedes que la reducción de la velocidad tiene que ser a razón de 7 km/h segundo según las normas técnicas, y que saben ustedes que, por ejemplo, hay que garantizar el tiempo de respuesta de 2 segundos antes de que empiece a reaccionar ese conductor, el tiempo de respuesta que tiene antes de que motoramente empiece a ejecutar acciones. Si ustedes no cumplen con esas premisas, si la propia administración pública, titular de la vía, es incapaz de cumplir con esas premisas,
Hablando de esos clásicos, pero hay muchos más, ¿eh? Y además, que la propia Dirección General de Tráfico es incapaz de cumplir con el artículo 142 del Reglamento General de Circulación y la obligación de denunciar que se establece por la propia ley, pues evidentemente cuando se vaya a vigilar a los ciudadanos en un tramo en obras no veremos deficiencias en las obras. Se hace urgente necesario que comuniquen esto a esta organización, que comuniquen por qué razón ustedes se han ido a los tramos en obras y no han encontrado ni una sola infracción en los tramos en obras, cuando el 80% de los tramos en obras tienen infracciones a la norma técnica y a la ley. Para terminar, tengo que recordar que hay muchísimos ejemplos que tenemos en el canal de Desterrado, como el Desterrado el 296, el 194, el 197, el 283, que nos están hablando de esos problemas en la señalización en obras, ¿vale? Y de la realidad que se ve en la calle, en la carretera. Pero debo de advertir que los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen que hacer cumplir también el artículo 4, el artículo 5 y el artículo 140. Y la autoridad encargada de la vigilancia del tráfico tiene que dar las órdenes adecuadas en base a lo que establece el artículo 142 del Reglamento General de Circulación. Tengo que advertir que la norma técnica 8.3 IC es de obligado cumplimiento. No puede ser que exista un titular de la vía que haga obras y no la cumpla. Y tengo que advertir que el Real Decreto 320/94, procedimiento sancionador en materia de tráfico, en el artículo 4.1, obliga al agente de autoridad a denunciar también las infracciones a ese mal estado de la señalización en las obras. Y el Real Decreto Legislativo 6/2015, en artículos como el 87 en el punto 2 o en el punto 6, está obligando a denunciar. Por lo tanto, cuando las leyes obligan a denunciar este tipo de infracciones, lo que se debe de hacer es denunciar este tipo de infracciones. Son denuncias de carácter obligatorio. No puede existir una nota de prensa como esta que hemos visto aquí. 7 de cada 10 conductores excede la velocidad específica en los tramos en obras, porque primero, es mentira, y segundo, se demuestra una vez más el acoso y derribo a los ciudadanos conductores. Aquí tengo algunos artículos, el repaso de algunos artículos, por ejemplo, artículo 140. Las obras que dificulten de cualquier modo la circulación vial deberán hallarse señalizados tanto de día como de noche y balizadas luminosamente durante las horas nocturnas o cuando las condiciones meteorológicas o ambientales lo exijan, a cargo del realizador de la obra, según la regulación básica establecida a tales fines por el Ministerio de Fomento, norma 8.3 IC, de la que he estado hablando. Sigue diciendo diferentes señales que se deben de poner, etcétera, etcétera. El artículo 142.1 nos está diciendo, el titular de la vía o en su caso la autoridad encargada de la regulación del tráfico ordenará la inmediata retirada o en su caso la sustitución por las señales que sean adecuadas de las señales antirreglamentariamente instaladas, de las que ya hayan perdido su objeto y de las que no cumplan por causas de su deterioro. Sigue la norma diciendo, esto es importantísimo cuando hablamos de la función de la señalización de obras, y hablo de la norma 8.3 IC, aprobada por la Orden Ministerial 31 de agosto de 1987, nos dice que la función de la señalización de obras es informar al usuario de la presencia de las obras, es ordenar la circulación en la zona por ellas afectada, y es modificar su comportamiento adaptándolo a una situación no habitual representada por las obras y sus circunstancias específicas. Por lo tanto, si tenemos en cuenta la función y nos vamos a los principios básicos, veremos que en muchas ocasiones nos estamos encontrando obras que no cumplen absolutamente con nada. Dice, un párrafo, solo os voy a leer un párrafo de todo esto que viene aquí. Dice, la credibilidad de todo el sistema es su cualidad más imprescindible, ya que el usuario medio, con sus defectos de destreza o de atención, no debe verse sorprendido por situaciones no advertidas o de difícil comprensión, ante las cuales su reacción pueda dar lugar a un accidente. Por ello, tanto la ordenación como los elementos de señalización y balizamiento deberán, 2 puntos, estar justificados y ser creíbles sin resultar excesivos. Estar justificados y ser creíbles sin resultar excesivos. Seguir la evolución de la obra en el espacio
y en el tiempo. Recuerden que cada minuto, a la velocidad específica, tienen que recordar que estamos en un tramo en obras. Eso es otra de las patologías que tienen. Anular la señalización permanente contradictoria con ellos. ¿Qué es eso de que me pongan un 40 específico y de golpe me viene el 100 fijo y luego me viene otro 40 específico? Pero qué cachondeo es este. Cumplan ustedes la normativa y desaparezcan tan pronto deje de ser imprescindible su presencia, tanto total como parcialmente. Que si se van a comer, recojan las señales si no afectan al tráfico. Si la obra no afecta al tráfico, recojan las señales. Eso es lo que tienen que hacer. No pueden existir señales en la vía que adviertan de una obra que no existe. Los ciudadanos estamos cansados de que se nos mienta. Por lo tanto, esos 3.436 conductores que han sido denunciados porque no han obedecido la velocidad, que representa el 2,4% de los 140.711 conductores controlados, que no son el 7 de cada 10 conductores, no son el 70%, pues ese 2,4% posiblemente no se crea lo que está pasando. Y cuando tenemos un indicador tan claro como 3.436 conductores que han desobedecido la velocidad, porque un 2,4 a mí me parece ya mucho, es porque algo está mal. Algo está mal. Algo no es creíble. Y la señalización en obras tiene patologías desde hace muchos años que solo se pueden remediar a través de la información a los operarios, la formación de los operarios, la sensibilización de los operarios y, en último caso, la denuncia por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad y la sanción por parte de la autoridad competente sancionadora. España es un cortijo, los conductores son perseguidos, la DGT se dedica a perseguir conductores y no hace adecuadamente su trabajo.